Amén. Y así de pie, abra su Biblia, por favor, en primer libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 1 al 8. Primer libro de Crónicas 25, del 1 al 8. Si usted está buscando nombre para sus hijos, tome nota de este pasaje. Ahí va a encontrar una lista muy grande. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo de manera alternada y todos nos unimos en el versículo 8. Dice la palabra de Dios así: Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán, de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue... Órale. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesías, Asabías, Matatías y Simei, 6 bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. ¿A usted? Amén. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder, y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. ¿Usted? Y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288 juntos, y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Padre, en esta hora rogamos tu dirección, guíanos en la palabra. Queremos rogarte, Señor, que tú hables a nuestro corazón, tu presencia llene nuestras vidas, Señor, y podamos escuchar claramente tu voz, Señor. Gracias, Dios, porque tú quieres hablar, Señor, a tu iglesia, y te agradecemos, Señor, porque en esta mañana podemos escuchar tu voz en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano. Si alguien me ayuda con el teclado, por favor. Le ponen, está el banquito. Muy bien, retomando el tema que Pastor Carlos estuvo hablando la semana pasada, hablando acerca de las generaciones, hablaba acerca del testigo. ¿Se acuerda del testigo, que es la estafeta que se entrega? Hablando de cómo nosotros tenemos que preparar a una siguiente generación, cómo las generaciones en la iglesia tienen que trabajar juntas, y principalmente el tema que Pastor Carlos tomó fue: ¿qué vas a heredar a la siguiente generación? Ese fue el tema de la semana pasada. Retomando ello, yo quiero hablarte en esa mañana acerca del tema preparando la siguiente generación. Estamos en un tiempo como iglesia interesante. Yo sé que a veces hablar de esto provoca un poquito de tal vez tristeza, pero es necesario hablarlo. Estamos por vivir una etapa de transición, en la cual nuestro pastor Carlos, nuestra pastora Olivia van a ir a otra etapa en su ministerio. No es que ya no les vamos a ver, ellos van a empezar a funcionar en otra manera. Todavía aquí estaremos, seremos vecinos, les seguiremos viendo, tendrán todavía aquí, no se preocupen, no les estamos echando fuera, tendrán sus oficinas, todo tranquilamente. Sin embargo, habrá una etapa diferente en la cual, en este caso, Pastor Jonás, Pastora Senia, van a tomar el pastorado de la iglesia local. Estamos viviendo esos tiempos, cosas diferentes que la iglesia nunca había vivido, cosas que producen tal vez, ¿cómo va a ser? ¿Cómo? ¿Y ahora? ¿Quién va a estar en la puerta?
vamos a imprimir una imagen de Pastor Carlos con la mano así para que usted no, y así, saludando, ¿no? A veces eso decimos en cotorreo, pero es natural. Nuestro Pastor Carlos es un padre espiritual para la mayoría de nosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la vida de ellos? Y tenemos que orar para que el Señor siga usando sus vidas en otro nivel. Ahora no solamente ellos se van a enfocar en la iglesia de Centro Familiar para las Naciones Coacalco, ellos van a funcionar ministrando todos los centros familiares para las naciones, los que ya hay y los que habrá, porque seguramente usted tal vez, Dios quiera enviarlo a levantar una congregación en algún lugar. Mire, voltea al que tiene al lado y véale, a lo mejor tiene cara de que él va a levantar una iglesia. Eso solamente Dios lo dirá. Pero estamos viviendo tiempos así. Por eso es necesario que nosotros hablemos de este tipo de temas, no para que haya en nuestro corazón incertidumbre, tristeza, dolor, sino que veamos el futuro con esperanza. La palabra de Dios nos dice que Él lleva a su iglesia de gloria en gloria. Oremos que Dios siga llevando la vida de nuestros pastores de gloria en gloria. Oremos que Dios siga llevando esta casa de gloria en gloria. Pero para ello es necesario trabajar con las siguientes generaciones. Hay una generación que se está levantando. Hay generaciones que apenas están creciendo y desarrollándose. Y parte de esas nuevas generaciones son tus hijos, son tus nietos, son los jóvenes adolescentes que están en esta casa. Hay diferentes generaciones cerca. ¿Cuántos tienen el privilegio de que están sus abuelos, sus padres y ustedes aquí? ¿Cuántos tienen el privilegio de que sus padres estén aquí? Tal vez no sus abuelos, pero sus padres. ¿Cuántos tienen a sus hijos aquí? Hay diferentes generaciones, pero a veces entre generación y generación hay diferentes idiomas, ¿sí o no? Y así como que decimos, ¿qué pasa a estos jóvenes de hoy en día? ¿Cómo hacen las cosas? En mis tiempos. Estaba viendo hace unos días un video, seguramente tú lo viste en Facebook, que decía, en mis tiempos mi mamá me regañaba, me disciplinaba, me daba vara y no morí. En mis tiempos salía a la calle y jugaba con mis amigos, no había celular, no había Xbox, jugaba yo con el trompo, con el yoyo, y no morí. En los tiempos me castigaban y me mandaban al cuarto o me disciplinaban de diferentes maneras y aquí estoy. ¿Cuántos son testigos de eso? Pero hoy en día, wow, no, vas a traumar al niño. No lo toques, vas a producir frustración enorme. Estamos viviendo tiempos diferentes y cada generación ha sido formada de diferente manera. Es verdad, la generación de nuestros padres no es la misma que la nuestra y no es la misma la que viene detrás. Pero tenemos que abrir nuestro corazón a las diferentes generaciones y romper esa división, esa barrera que a veces se coloca porque a veces nosotros mismos la provocamos. Rechazamos a la generación anterior y rechazamos a la generación nueva, creyendo que las cosas como se hacían en mi generación es la mejor y la correcta y la única. Y es verdad, tiene cosas muy buenas, pero también la anterior y la nueva. Por eso somos un cuerpo en Cristo. Dios nos colocó diferentes generaciones, pero una tiene que trabajar por la otra. La generación actual, una generación atrás, trabajó en ella. La vida de nuestro pastor Carlos, hubo personas que sembraron en ellos. Sus vidas, claro, su búsqueda de Dios. La generación ahora de ministros jóvenes, hubo quienes han estado trabajando con nosotros. Pero ahora viene una nueva generación también y tenemos que trabajar con ellos. ¿Cómo preparar esa nueva generación? ¿Cómo influir yo en ella? ¿Cómo poder sembrar y transferir lo que Dios me ha permitido aprender y poderlo sembrar en esa nueva generación? Eso es lo que queremos hoy tocar. Tal vez tú dices, bueno, yo no soy pastor, yo no soy predicador, no tengo un ministerio en la iglesia. Bueno, esto no es para mí, pero tienes hijos.
pero tienes nietos tal vez. Y necesitamos trabajar con ellos. Tal vez ellos van a ser ingenieros, doctores, licenciados, qué bueno, pero aún así tienes que trabajar con ellos. No le dejemos esa chamba a las escuelas, porque por muy buena sea que sea la escuela, llámese Politécnico, llámese UNAM, llámese VM, UPVM, Lucerna, Tesco y mil más. ¿Cuál? ETAC. Llámese como se llame, no le dejes la chamba a los maestros de esas escuelas, porque muchos de ellos ni temor de Dios tienen, pero tú sí lo tienes. No dejes que ese ambiente solamente sea el que siembre en la mente de la siguiente generación. Mucho y más importante es el trabajo que nosotros hagamos con la siguiente generación. Por eso, como punto 1, ¿qué tengo que hacer yo con la siguiente generación? Capacítalos y aporta. Si tú estás tomando nota, punto 1, capacítalos y aporta. ¿Cómo puedo hacer eso? Inciso A, transmitiendo lo que tengamos. El pasaje que leímos, que tú tienes abierto en tu Biblia, que tiene 8,000 nombres, describe claramente en los tiempos en los cuales se ordenó la alabanza en el templo. Y se describe muchísimos nombres, pero todos ellos eran hombres aptos, dice la Biblia, y hace números y 200 y tantos, y esto y lo otro, hijos de Asaf, de Emán, de Jedutún, aptos para la obra del ministerio, buenazos en las arpas, cantores diestros en la música, profetizaban, ministraban, servían, y te da toda la lista. Pero el versículo 8 dice algo importante. Aunque eran muchísimos y muy hábiles, mira, el que tienes al lado es muy hábil. Pregúntale, ¿en qué eres hábil? ¿En qué eres diestro? No, yo hago las mejores gorditas de chicharrón. Oh, queremos ver. Oh, yo pinto unos cuadros que, híjole, queremos verlo. Aunque todos ellos, esos nombres que aparecen ahí, era gente muy apta, no hacían lo que se les daba la gana. Tenían un orden. Y el versículo 8 dice que todos entraban a ministrar en el templo por turnos bajo la dirección de su padre. Repito, bajo la dirección de su padre. Así entraba el maestro con el discípulo, el mayor con el más joven, el maduro con el inexperto, para que pudiera haber un trabajo que alcanzara a otras generaciones. Ese es el punto. El trabajo que se ordenó en el templo no era una obra que solamente iba a quedar en esa generación. Estaba pensada y diseñada por Dios para que, aunque alguien faltara y una generación terminara, la que siguiera se levantara sin problema para continuar la obra, para empujarla, para seguir el avance, para continuar la obra que Dios estaba haciendo allí, el avivamiento, el fuego. De la misma manera, Dios así edifica tu casa, edifica la casa espiritual, para que igual lo que Dios está haciendo no se pierda cuando una generación termine, sino que siga adelante, siga avanzando y llegue a otros niveles. Así es como Dios mira las cosas. Por eso Dios siempre quiere que trabajemos generación y generación juntos. Tenemos nosotros que transmitir lo que tenemos. En Hechos capítulo 3 versículo 6 describe cuando Pedro y Juan fueron a orar y iban a la hora de la oración y encontraron a un cojo en la puerta de la Hermosa. Y Pedro pronuncia unas palabras que tal vez digas no tiene mucho que ver con el tema, pero quiero tomar sus palabras. Dijo Pedro: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy.
y toma el brazo del cojo y le dice: levántate y anda. Y en ese momento sus pies se afirman y el cojo recibe sanidad. Mira, tal vez Pedro no tenía una universidad, Pedro no fue a las mejores escuelas, ni era discípulo de Gamaliel como lo había sido el apóstol Pablo. Tal vez Pedro no tenía ni siquiera letras, no sabía mucho, no era un ingeniero, no era un licenciado, no era un médico como tal vez lo era Lucas, no tenía una licenciatura o doctorado en teología y divinidad. De hecho, la Biblia dice que eran hombres sin letras. Pero Pedro tenía algo que muchos no tenían. Y eso que tenía Pedro era el poder del Espíritu. Y cuando ve a ese cojo le dice: no tengo oro, no tengo plata, pero sí tengo una cosa. Y esa te la puedo dar. El poder de Dios fluyendo a través de mi vida. Mira, hermano, yo no sé qué tengas tú. Tal vez no tienes una carrera, tal vez sí la tienes. Tal vez no tienes mucho dinero, tal vez sí lo tienes. Tal vez tú piensas que no tienes mucho que darle a la siguiente generación, no tienes mucho que darle a tus hijos, y es por eso que dices: no, pues yo mejor me esfuerzo para que vayas a la escuela y seas algo que yo no he sido. En parte es correcta tu mentalidad, pero sí tienes algo que nadie les puede dar. Probablemente hay mucha gracia de Dios en tu vida, y principalmente el legado que tú puedes dejarle a la siguiente generación es el conocer a Dios. Ese es el mejor legado. Pero seguramente hay otras cosas en tu vida. Rápido voltea con el que tienes al lado y dile: ¿qué puedes transferirle a la siguiente generación tú? Transmíteles lo que tengas. Mira, voy a unos ejemplos muy prácticos. Hasta le pedí permiso a mi suegra de hablar de eso, porque el día de ayer estábamos ahí, le tocó el talento y ya estaba preparando sus cosas y ahí estábamos platicando. Y no sé por qué salió que mi suegra hace una cochinita bien rica. Así, excelente, se las recomiendo, y no es para barbearla. Pero platicando nos enseñó su receta. Saca la hojita, parece pergamino de no sé cuántos siglos. Toda la hoja así, creo que hasta enmicada, porque ya está toda amarillenta, así café, como una hoja de la eternidad. Yo creo ahí la escribieron esa receta a los egipcios, o no sé. Y ahí apenas sí se entendía, pero esa receta creo que se la dio su vecina que ya murió. Y ahí la tiene, ven, enmicada, y nos la estaba enseñando. Y le digo: ¿y a poco todavía la usa? Dice: sí, todavía la uso. Le digo: pues no se ha grabado ya cómo hacerla. Sí, pero pues todavía reviso con la receta. Digo: qué buena onda. Y le digo a mi esposa: aprende. Que no se diga después, Dios no lo quiera, y sean muchos años después, pero que: ay, la cochinita que hacía mi suegra, ay, qué rica era. Y mi esposa pues no la sabía hacer, pues ya, ni modo, ahí quedó. Que pueda transferir ese conocimiento. Me explico, es un ejemplo muy práctico si tú quieres. Pero una receta que su trabajo le costó. ¿Cuántas hermanitas pueden decir: claro que cuesta trabajo tener una buena receta, un buen sazón? A lo mejor es algo muy simple, un ejemplo muy sencillo, pero hay cosas que tú tienes, y no solo una receta, sino muchas cosas que tú has aprendido, que te ha costado tu trabajo, que has batallado, que has sufrido, pero que ahora has aprendido. ¿Alguien tiene algo que enseñar? ¿Por qué no se lo enseñamos a la siguiente generación? Ay, no, ¿el qué va a querer aprender eso? Enséñale, transfiérele ese conocimiento. Y más si es cosas espirituales, más si son cosas que has aprendido. ¿Qué fue lo último que descubriste leyendo la palabra? Lo último que aprendiste, que dijiste: ay, este es un manjar espiritual, qué rico. ¿Por qué no se los enseñas a la siguiente generación? Ay, no, pues ellos tienen el internet, pues que le pregunten a Google. Google no es buen maestro, solamente da información, pero no enseña. Tú sí puedes enseñar.
transmite. La palabra de Dios da una parábola al Señor Jesucristo y tú la sabes. Dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando está diciendo eso, el Señor Jesús está refiriendo a una costumbre que tenían los judíos en ese entonces para poder entrenar a sus animales para arar. Ponían un buey viejo con un buey joven y les ponían el yugo. El yugo es un instrumento de madera que une los dos cuellos para que juntos puedan jalar, ya sea era una roca muy pesada, puntiaguda, para hacer los surcos en la tierra. ¿Y por qué dice que ponían un buey viejo con un buey joven? Ah, bueno, porque el viejo no tiene ya mucha fuerza, pero tiene mucha experiencia. Sabe hacer las cosas, sabe cómo caminar y a qué paso debe de ir para ser constante y proseguir. Pero el joven ese, ¿verdad? Quiere y vamos, y sí, y ahorita me como el mundo. Y el viejo lo voltea a ver y le dice: bájale, tranquilo. No, es que sí, vamos. Y entonces la experiencia del viejo coopera con la fuerza del joven, el ímpetu que tiene el joven, que quiere todo lograr. Pero el que ya está experimentado le dice: tranquilo, mira, bájale 2 rayitas a tu ímpetu, ahorita te enseño cómo. Y entonces los dos podían hacer un buen trabajo. El viejo le enseña y transmite su experiencia al joven, y el joven aprende. Eso es a nivel de una yunta. Pero cuando el Señor dice: ven a mí, mi yugo es fácil y mi carga es ligera, ellos estaban pensando en una yunta. El Señor tiene toda la fuerza, toda la capacidad de ayudarte a llevar las cargas de tal manera que sea ligera. Quiere enseñarte. ¿Cuántos hemos sido instruidos por el Señor Jesús? A veces queremos correr y hacer las cosas, y cuando no estamos caminando con el Señor nos estampamos y ahí terminamos con toda la boca floreada y ahí venimos: Señor, perdón. Pero si camináramos en un yugo con el Señor Jesús, sería más fácil caminar en la vida cristiana. Por eso Él dice: vente aquí conmigo, mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Pero eso es un principio de vida. Si nosotros podemos enseñarle a la generación que viene lo que hemos aprendido en la vida, si podemos transferir nuestros conocimientos, les vamos a ahorrar mucho trabajo y mucho dolor a la siguiente generación. Es verdad que la generación que viene a veces no quiere oír. Es que eso es anticuado, eso es de antes. Por eso la generación de hoy tiene que comprometerse a escuchar. Si tienes un joven cerca, dile: escucha y aprende. Los Proverbios una y otra vez dice: hijo mío, escucha la enseñanza de tu padre y no menosprecies la instrucción de tu madre. Una y otra vez dice: hijo, escucha, hijo, aprende, hijo, oye el consejo, porque el joven no quiere y no sabe oír. Pero es donde la experiencia tiene que enseñarles: mira, yo era como tú, yo era impetuoso como tú, terco también como tú, pero he aprendido esto. Y Dios te da la gracia, y más aún si son tus hijos. Por eso tenemos que transmitirle a nuestra siguiente generación todo lo que Dios te ha permitido aprender. ¿Qué más tienes que hacer? Márcales el camino. Es como cuando tú ya fuiste a algún lugar y te sabes por dónde irte, te sabes los atajos, sabes qué es más rápido. Voy a ir a San Martín Texmelucan. ¿Cuántos han ido a San Martín Texmelucan? ¿Quién me pudiera decir cómo llegar más rápido? Exacto, por Arco Norte. Muy bien, ¿por qué lo sabe? Porque ya ha ido por ahí y ha probado varias rutas. Me puede ahorrar mucho
tiempo escuchar lo que alguien más ya caminó. Por eso nosotros a la siguiente generación tenemos también que enseñarles por dónde ir. Hijo, no hagas esto. Hermanito, no hagas acá. Mira, mejor hazle así. Porque si tú me escuchas, te vas a ahorrar muchos problemas. Es verdad, la generación que sigue a veces no oye, pero el Señor nos dará gracia. No tengamos una mentalidad como el rey Ezequías. ¿Te acuerdas? Pastor Carlos hablaba de eso la semana pasada. Pues bueno, la palabra que diste es buena, que mis hijos van a ser llevados como eunucos a Babilonia. Sí, es buena. Por lo menos en mis días va a haber paz. Ya, pues ahí ellos, pues a ver, que aprendan. Su trabajo les tiene que costar, ¿no? Pero esa es una mala mentalidad. Si tú amas a tus hijos, ¿cuántos aman a sus hijos? ¿Cuántos quieren que sufran lo que tú sufriste? Que se equivoquen igual que tú te equivocaste. Queremos ahorrarles eso. Entonces habla con ellos, diles cómo hacer las cosas, márcales el camino por el que deben andar. La palabra de Dios es hermosa y dice, acompáñame por favor, Deuteronomio 4:9. Deuteronomio 4:9. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, lee conmigo, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para tenerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Esto es lo mismo que el Señor nos pide a nosotros. Tú has aprendido muchas cosas, enséñaselas a tus hijos. Para eso lo mando a la iglesia, para que el pastor les enseñe. Para eso lo meto a Adi, para que los maestros le enseñen. Ellos hacen su esfuerzo, pero tú tienes a tus hijos todos los días y la mayor influencia es tuya. Enséñales, siembra en ellos, no menosprecies a la siguiente generación, no la menosprecies. Recuerda que aquí también hay fe. Cuando tú ves a un joven y escuchas, este joven se va a encargar. Miren, aquí hay un joven que está tocando el teclado. Está guapo, ¿verdad? Bueno, su mamá lo ve así. No, sí está guapo. ¿Dónde vi a su mamá? Por ahí la vi. Pero imagínense que a este joven le dicen un día, te vas a encargar de un grupo familiar. ¿Cuántos años tienes? 16. ¿A los cuántos nos pusieron? A los 17 yo 15, ¿no? Tú 17, yo 15. Nos llevamos un año. Nos dijeron a los 17, Jonás, 18 yo, se van a encargar de un grupo familiar. Y nosotros temblábamos. Luego el grupo familiar que estábamos, todos se nos morían. Ya les hemos contado esa historia. Pero temblábamos de miedo. Ahí estábamos todos los jueves a las 5, llegaba yo a su casa y orábamos, Señor, que no se nos muera. No, guíanos. Y buscábamos mucho a Dios. Y los temas con los que nos recibieron era la familia bendecida por Dios. ¿Cómo ser un buen padre? Y nosotros, sí. ¿Cómo ser una buena esposa, un buen esposo, etcétera? Y eran temas difíciles. Pero alguien creyó en nosotros. Sabía que nos íbamos a equivocar, porque sí la regamos un chorro. Pero alguien tuvo fe y vio en nosotros algo que tal vez hasta los mismos de nuestra célula nos veían y decían, si pones a este chavito en un grupo familiar y tú eres parte de ese grupo familiar, ¿cuántos dirían? A veces menospreciamos a la siguiente generación. Es que está muy joven. Es que
Mira cómo toca. Es que se la pasa jugando fútbol allá afuera. Y diferentes cosas, tenemos muchos peros. Pero no menosprecies a la siguiente generación. Míralos con fe. ¿Alguna vez alguien tuvo fe en ti? ¿Sabes quién es el que más fe tiene en nosotros? Dios. Él cree en nosotros. Si tienes un joven cerca, dile: creo en ti. Tengo fe en lo que puedes alcanzar en Dios. Tal vez todavía no lo estás alcanzando, pero creo lo que Dios puede hacer en ti. No lo menosprecies. Tú no sabes si un día ese jovencito que menospreciaste será tu rey. Ten cuidado, ese es un dicho que he oído, se lo he escuchado ante Goebbels: no menosprecies a ese jovencito, porque tal vez un día ese jovencito se ha puesto como tu rey. Y es lo que pasó con el rey David. No menospreciemos esa generación. Lo que tú ves en ellos, lo que tú les hablas, las actitudes que tienes hacia ellos, van a caer en su corazón. Si tú los ves con menosprecio, ¿qué va a lograr? Ay, ¿cómo me pusieron este chamaco sonso ahí de líder de célula? ¿Qué sabe? Si tú tienes esa actitud con esta generación, le estamos poniendo el pie para que tropiece. Y cuando tropiece, ahí está, ya ve, pastor, sí, yo le dije, ¿para qué lo pone? Me hubiera puesto a mí. Pero todos tenemos que apoyar, levantar, creer. Sí, nos podemos equivocar, pero si tú oras, si tú le aconsejas, Dios te puede ayudar. Uno de los grupos familiares en los cuales estuve, igual después de ese que todos se nos morían, ya que todos se murieron, pues ya nos cambiaron otro, pues se había acabado la célula. Había una hermana ahí viejita, algunos tal vez la conocen, la conocían porque ya también ya falleció, en paz descanse. Se llamaba Karime, tenía una farmacia homeopática y era una viejita chambeadora con todo. No, esa no descansaba, fuerte, pero también decía las cosas, hablaba muy bien, no tenía pelos en la lengua, como decían. Y yo estaba de su líder. Y me acuerdo que muchas veces me jalaba y me decía: hijo, quiero hablar contigo. Y yo: sí, hermanita, siéntate. Y ya me pasaba, ya me sentaba yo ahí, ¿no? Antes de que todos llegaran, porque pues llegábamos a orar, en lo que preparábamos el lugar y todo eso. Y ella me decía: es que quiero decirte algo. Ya cuando yo escuchaba esa frase dije: ching, ahí viene. Es que, y me empezaba a decir: es que, hijo, yo creo que pues Dios te puso aquí, pero yo creo que tú tienes que visitar más a la gente. Y yo creo que tú tienes que hacer más esto. Y yo creo que tú tienes que esto y lo otro. Y me decía una y otra vez sus observaciones. Al principio me incomodaba y decía: ay, esa hermana, pues si yo soy el líder. Pero después fui entendiendo por qué me lo decía. Porque de verdad esa hermana me amaba. Su intención no era ponerme el pie. Y un día me lo dijo: hijo, si te digo todas estas cosas no es para que te enojes. Es porque yo creo que un día serás un buen líder. Y te digo esto porque a mí me gustaría ver eso en un buen líder. Mi corazón cambió hacia con ella y empecé a escuchar. No todo lo que me dijo lo hice, ¿no? Pero muchas cosas las puse en práctica y me ayudó mucho. Pero es porque alguien puede ver en ti y creer en ti y siembra. Muchos de nosotros tal vez vemos a estos jovencitos y nada más movemos la cabeza y decimos: ay, Dios. Pero a lo mejor tú tienes muchas cosas que observar y decir. ¿Por qué no con amor y con fe los tomas sin menosprecio y le dices: hijo, yo quiero decirte esto, haz esto, te aconsejo esto, ¿por qué no haces esto? Ahí estás sembrando en la siguiente generación, la estás preparando. No la menosprecies, celébrale sus logros. Si ellos tienen un buen logro, si se pararon, ¿verdad? Y tocaron muy bien. Yo me acuerdo cuando apenas empezaba a tocar este amigo, decía: Padre, bájenlo. El Espíritu Santo se fue. Pero ahora es muy diferente.
Ayuda muchísimo que Él esté tocando, porque permite un fluir del Espíritu. Y yo puedo reconocerle ese logro. Te reconozco ese logro. Pero ¿qué tal? Algunos sí somos bien prontos para decir, ay, ese no sabe, ese aquí, eso allá. Pero cuando tienen algún logro nunca decimos nada. No les reconocemos, no les aplaudimos. Aunque sean tus hijos, a veces somos muy exigentes, muy perfeccionistas. Y tienes que traerme 10 en la boleta, ¿verdad? Y nomás no logra el 10, llega con 9.9. Pues para la otra que sea 10, ¿no? Pero llegó con 9.9, ¿por qué no le celebramos? Lo llevamos a comer, le decimos, bien hecho, te esforzaste. Celébrale sus logros, ellos van a sentir tu apoyo, tu amor y motivación para ser mejores. Pero si nos la pasamos criticando, tachando su trabajo, diciendo, ay, sí, ¿cómo toqué el piano? ¿Cómo estuve? Pues más o menos. Échale ganas ahí para la otra. Necesitamos celebrarles sus logros. Delégales responsabilidad. Permite que ellos empiecen a hacer las cosas. En tus células, si tienes jóvenes, ponlos a chambear. A tus hijos, diles, hijo, ahora tú eres responsable de esto. Ahora tú me vas a ayudar con esto. Ahora este es tu trabajo. Y vigila cómo lo hacen. Aconséjalos. No le dejes ese trabajo a los demás. No le dejes ese trabajo en la escuela. No le dejes ese trabajo en la universidad o en su empleo. Allí no están sembrando, simplemente los explotan. Pero tú los amas y tú quieres sembrar en ellos algo grande. Y jóvenes, escuchemos y aprendamos. Y digo escuchemos porque yo también me siento joven todavía. Proverbios 4 del 1 al 2 dice lo siguiente: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Como jóvenes tenemos que oír, ser prontos para oír. A veces pensamos que todo lo sabemos. Los jóvenes piensan que todo lo saben porque tienen mucha información. El internet te da mucha información. ¿Quieres saber qué versículo? Sí, ahorita lo busco en mi Biblia electrónica, te saco el versículo inmediatamente, pero nunca los leen. Oye, ahí están los papás. Oye, el versículo que habla de, sí, ahorita Juan 1:12. Gracias, hijo. Y ya se siente el joven así de, soy buenazo. ¿Has leído ese versículo? Pues no, ahí lo tiene, pero de nada sirve que esté allí si no lo pone en práctica. Y a veces eso parece que los jóvenes se sientan superiores a los padres. Porque el papá, hijo, ¿cómo se pone el DVD? Ay, papá, así mira, nada más le puchas el botón. Gracias. Y entonces el hijo se siente así como que, yo todo lo sé. Hijo, ¿cómo le hago para imprimir esta hoja? Prende la impresora, papá. Gracias. Y el hijo se siente, todo lo sé. Y empieza a ver en su corazón menosprecio a los padres, pensando, yo sé más que él. Pero eso es un engaño. El que sea más hábiles en otros asuntos de tecnología, de redes sociales, de celulares, de lo que tú quieras, no hace que tengas más experiencia. Tenemos que escuchar. Tenemos que aprender de la generación anterior. Y punto número 2, con esto quiero terminar. Joel capítulo 2, versículo 28. El punto número 2 es: sirvamos juntos. Joel 2:28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Aquí hay un capítulo hermoso de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en estos días, en los cuales tenemos ancianos, jóvenes y aún niños, 3 generaciones sirviendo juntos.
¿Y cómo están sirviendo? Unos tienen visiones, otros profetizan, otros oran y hay sanidades, otros pueden guiar al pueblo, otros pueden predicar el evangelio, otros pueden fluir fuerte en lo profético, en el poder de Dios, etcétera. Pero ahí hay 3 generaciones que están sirviendo y funcionando. Eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Que no solamente los adultos sean los que sirven, funcionan, empujan la iglesia en lo espiritual, sino que los jóvenes también tienen la capacidad de profetizar, de tener visión, de alcanzar grandes cosas en Dios. Y no solo los jóvenes, sino también los niños puedan ministrar. Eso no se va a lograr solito. Esto requiere el compromiso de todas las generaciones, principalmente de la generación adulta, de decir: te voy a enseñar a esa generación joven, y aún esa generación joven enseñarle a los pequeños. Muchos de los chiquitos, los niñitos que andan allí, que están ahorita en Adi, admiran a los que se paran aquí en la tarima. Son sus héroes, son sus ejemplos, admiran a sus hermanos mayores. ¿Por qué? Quieren imitarlos. Esa naturaleza la puso Dios. Y es lo que tenemos que aprovechar para sembrar. Los jóvenes ahorita no piensan más que en ellos. No todos, algunos otros sí han entendido esa parte. Pero hay que sembrar en la siguiente generación. ¿Cómo podemos hacer esto? Tenlos cerca de ti cuando ministres. Yo no ministro, hermano. Cuando estás limpiando las sillas, estás ministrando. ¿Sabes por qué? Ministrar quiere decir servir. Ministro es siervo, servicio. Oh, es que ese es un gran ministro. Ministro quiere decir servidor. A mí me encanta ver a los papás, ¿verdad? Están limpiando las sillas, están ahí echándole ganas. Y ahí está su clon al lado, ¿no? Más chiquito, pero ahí está el clon también, igualito. Hasta si le hace con ritmo acá al papá, el hijo igual. Y es interesante, ves al papá cargando cubetas. Y ahí va el hijo, ¿verdad? Cargando la palangana. Pero están imitando. El papá viene con corbata y el hijo también. El cloncito. Qué hermoso es eso. Tenlo cerca cuando estés ministrando, cuando estás sirviendo. ¿Por qué? Porque tu hijo, porque esa generación, a lo mejor no son tus hijos, pero jálate un joven, enséñale a hacer lo que haces. Porque al hacerlo, al tenerlo cerca, estás impregnando esa generación con tu visión, con tu fuerza, con lo que te apasiona. Lo estás poniendo en su corazón, y un día ese joven, ese niño lo va a tomar y va a apasionarse por lo mismo que te apasiona. Si eres maestra de niños en el área infantil, en el grupo familiar, ten ahí a tus hijos cerca, enséñales cómo haces las cosas, influye en sus vidas, que ellos vean y se acuerden: yo me acuerdo cuando mi papá hacía esto, yo me acuerdo cuando mi mamá hacía esto, por eso lo hago yo también, por eso aprendí. Imparte, di conmigo: impartir. Imparte lo que Dios te ha dado. Aquí es donde quiero hablar un poquito de la imposición de las manos. Cuando tú oras por tus hijos o por otra generación, qué mejor que tus hijos, pero puedes tomar también a un joven. Pon tus manos sobre ellos y dile: Señor, lo que tú me has dado, la gracia que me hayas dado, yo la imparto sobre ellos. De alguna forma espiritualmente estás transfiriendo lo que Dios puso en ti, lo estás transfiriendo a ellos. Y la siguiente generación necesita mucha impartición de la generación anterior. Necesita ser impartida. Me gusta mucho este pasaje, Números 27, 18. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Moisés
puso sus manos sobre Josué y al hacerlo impartió la autoridad que él tenía sobre Josué. Hay otra cita más, Números 11:25. Números 11:25 dice: entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Moisés era un profeta, y Dios vino y tomó del espíritu que había en Moisés y lo puso en los 70 ancianos que iban a ayudarle a guiar al pueblo. Y dice que cuando vino el espíritu sobre ellos, profetizaron y no cesaron. Hermano, probablemente hay gracia de Dios en tu vida. Fluyes en algo, enseñas excelentemente, tienes un espíritu de servicio intenso. A lo mejor profetizas, oras por los enfermos y sanan. Hay muchas cosas y muchos dones que Dios te ha dado, no solo espirituales, sino también naturales. Pero ¿por qué no impones tus manos en tus hijos o en otra generación e impartes? Y le dices: Dios, lo que tú pusiste en mí, yo lo imparto sobre esta generación, para que lo que hay en mí también sea puesto en ellos, y ellos puedan alcanzar lo mismo que yo y aún más. Esa es una impartición que se necesita. Necesitamos impartir lo que Dios nos ha dado a otra generación. Qué triste que se quede ahí en tu generación y la que viene tenga que empezar de cero porque nadie impartió nada, porque nadie tomó el tiempo de imponer sus manos sobre ellos, porque nadie entendió este principio espiritual de una impartición por medio de la imposición de las manos. Pablo le dijo a Timoteo: te aconsejo que avives el don que ha sido puesto en ti por medio de la imposición de las manos del presbiterio. Quiere decir que un día tomaron a Timoteo, le pusieron las manotas sobre la cabeza y declararon: Señor, sea sobre él lo que nos has dado. Y entonces Timoteo recibió, ¿qué dones? No lo sé, pero recibió de parte de Dios. Y Pablo le está diciendo: aviva lo que ya se te fue impartido. Necesitamos impartir. Y yo creo que vienen estos tiempos en los cuales por medio del Espíritu tú y yo tenemos que impartir. Imparte sobre tus hijos, tómalos y pon tus manos sobre ellos y dile: Dios, la gracia que me has dado sea impartida en ellos también. Si es para cantar, si es para tocar, si es para enseñar, si eres hábil en los negocios, si eres hábil en la predicación del evangelio, si evangelizas, si se convierten, no sé, la gracia que Dios te haya dado, natural o espiritual, impártela. Que no termine en ti. Perdón, no quiero ofender con esto, pero no te lo lleves a la tumba. Continúalo, transfiérelo. No lo vas a perder. Al contrario, esto va a ayudar y enriquecer a la siguiente generación. ¿Quieres ponerte de pie, por favor? Y yo quiero que oremos de la siguiente manera, si el resto del grupo de alabanza me ayuda. Todos los hermanos que son adultos quieren levantar su mano. Sirve que se estiran, ¿no? Así. Hay muchos adultos. ¿Tienes algún joven cerca? No, esta es la fila de los abuelitos. La de los jóvenes está allá al lado. Miren, yo quiero que oremos en ese sentido. Una impartición. Principalmente si tú tienes a tus hijos aquí, tus jóvenes están en el auditorio. Yo quiero que los tomes y que se junten como familia. Si tú vienes solo, pero hay un joven allí solito cerca que sus papás no vienen a la iglesia, que a lo mejor ni cristianos son, pero ese joven está caminando. Tú puedes tomarlo también e impartir. El Señor te ha dado grandes cosas, hermano. No todo es lo que está aquí adelante. Hay muchas cosas que tú tienes.
Así que piensa en eso. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué habilidad tienes? ¿Qué bendiciones te ha permitido tener el Señor? Sobre todo las espirituales. ¿Qué gracia te ha dado el Señor? Y vamos a impartir sobre nuestros hijos, principalmente, y sobre los jóvenes. Tal vez tú como adulto profetizas, has orado por enfermos, o tienes una gracia natural, eres hábil en los negocios, te salen las mejores gorditas de chicharrón. Va a sonar raro, ¿no? Señor, transfiero la receta espiritual. No, o sea, pero puedes impartir, Dios, lo que tú me has permitido alcanzar, que esa sea tu oración. Lo que tú me has permitido a mí lograr, Señor, yo lo imparto sobre este joven, sobre mis hijos, y declaro que ellos pueden ir a otro nivel de lo que nosotros hemos alcanzado. Si hay alguna gracia en mí en lo espiritual, Padre, toca a este joven, toca a mis hijos. De lo que hay en mí, ponlo en ellos. Ahora, si tu vida está en total desorden y vienes del antro y vienes bien feliz o medio crudelio, no lo hagas, por favor. No impartas eso. Pero si tú estás bien con el Señor y estás buscándole y hay una gracia que Dios puso en ti, impártela. Es más, si hay jóvenes que también tienen cierta gracia, también oren por ese adulto. Señor, bendice a este hermano, hermana, a mis padres, y vamos a transferir e impartir. ¿Está bien? ¿Sí me estoy comunicando con ello? Entonces toma a alguien, toma a tus hijos, toma a algún joven, pero no nos quedemos solos. Si necesitas moverte, muévete. Si tu mamá, tu papá está en algún lado del auditorio y necesitas moverte de tu lugar, ve con él, ve con ella. Y acércate con alguien y empieza a orar. Señor, en esta hora, como iglesia, queremos orar en ese sentido. Hay muchas cosas con las que tú nos has bendecido. No tenemos oro ni tenemos plata, pero sí tenemos bendiciones espirituales. E impartimos en esta hora sobre nuestros hijos lo que tú nos has dado. Impartimos, Señor, sobre la siguiente generación bendición. La bendición del Altísimo sea sobre estos jóvenes. La bendición del Altísimo, Señor, sea sobre esta generación. Padre, declaramos que podemos transmitir, que podemos aconsejar, que podemos comprometernos con la siguiente generación. Y yo creo, Padre, que tú traes una unidad entre generaciones, que los jóvenes podemos escuchar, podemos aprender, escuchar el consejo de los adultos y hacerlo, Dios. Que la generación adulta puede enseñar, puede aconsejar, puede transferir lo que tú les has permitido. Si alguna gracia espiritual sea transferida, Señor, sobre estos jóvenes, en esta hora, Señor, haya una impartición del Espíritu que hay en mí, sea impartido, Señor, sobre la siguiente generación, y así podamos cumplir cabalmente lo que como iglesia nos has llamado. Tu Espíritu nos una para trabajar generación a generación en el poder de tu Espíritu, profetizando, visionando, siendo llenos de tu Espíritu. Yo creo, Padre, lo que tú haces en el corazón de estas generaciones. Tu poder, tu gracia fluya, Señor, a través de nosotros. E impartimos sobre nuestros hijos, impartimos sobre los jóvenes. Aún como jóvenes bendecimos a los adultos, bendecimos a nuestros padres. Sígueles haciendo crecer, porque largo camino les resta todavía, porque largo camino les resta. Padre, que no piensen que aquí ha terminado la obra, sino que vayan a más, vayan a otro nivel, vayan en otro poder. En el nombre de Jesús, renueva sus fuerzas, renueva las fuerzas de mis padres, renueva las fuerzas, Señor, de mis abuelos. Y creo lo que tú haces en la iglesia
con poder, con gracia, con autoridad. Dios, no solo en estos momentos y podamos orar unos por otros, sino que sea una costumbre que hagamos continuamente impartir de lo que tú nos has dado en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas como iglesia a prosperar y alcanzar tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, porque podemos caminar como familias, centro familiar para las naciones, que camina en unidad generación a generación, celebrará tus obras en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale ese fuerte aplauso a Dios. Gracias, Jesús.